Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al módulo de formulación de proyectos en ingeniería. En la presentación de hoy vamos a hablar del estudio técnico parte 1 y vamos a tratar tres tópicos: una introducción, el tamaño del proyecto y la localización del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del estudio técnico en un proyecto? Básicamente se buscan responder tres cuestiones. El tamaño. En este caso, ¿cuánto va a ser capaz de producir mi proyecto en unidades, dependiendo lo que esté ofreciendo, si son productos o servicios? La localización. ¿Dónde? ¿Dónde van a estar las instalaciones donde va a funcionar mi proyecto? Y la ingeniería del proyecto, que me va a decir básicamente es cómo. ¿Cómo voy a hacer para producir las unidades o hacer lo que el proyecto, en este caso, me está indicando que debo hacer? ¿Cuál va a ser la forma de materializarlo? Esa parte tiene un fuerte impacto en los costos y la rentabilidad, porque generalmente cuando yo decido el tamaño, la localización y la tecnología que voy a utilizar, ahí se me va a ir gran parte de la inversión que debo hacer al principio. Y recuerden que cuando yo hago el estudio técnico, finalmente lo que quiero es evaluar la factibilidad técnica, que si no se cumple, pues no vale la pena seguir con el proyecto. Primero vamos a hablar del tamaño del proyecto. ¿Qué es el tamaño del proyecto? Se mide como la capacidad de producción de un bien o un servicio durante la vigencia del proyecto, ¿cierto? Entonces, no necesariamente el tamaño tiene que ir amarrado a las dimensiones físicas del edificio, de las máquinas, sino que se mide por la capacidad de producción. Entonces, comúnmente se mide como el número total de unidades que se puede producir en un intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, la universidad como proyecto, ¿cómo podríamos medir la capacidad de la universidad? De varias maneras, pero una muy directa sería como el máximo número de estudiantes que puede tener, por ejemplo, en sus aulas, ¿cierto? No tanto por la extensión del terreno de la universidad, sino por, según las instalaciones que tiene, cuántos estudiantes puede haber máximo en las aulas, ¿cierto? Esa sería una forma de medir el tamaño de la universidad o la capacidad de la universidad. En un cultivo de maíz, pues se podría medir como las toneladas que se pueden obtener por una hectárea sembrada, por ejemplo. Una planta productora de bocadillos, ¿cómo puedo medir el tamaño, la capacidad de este proyecto? Pues como el número de bocadillos medido en, no sé, kilogramos o unidades que se pueden fabricar por hora o por día o por mes. En un conjunto residencial, ¿cuántas unidades habitacionales hay en el conjunto? ¿Cierto? Un puente peatonal, ¿cómo se podría medir el tamaño? No por las medidas, sino por cuántas personas puede atender diariamente. O sea, cuántas personas diariamente pueden utilizar ese puente. Entonces miren que según la naturaleza del proyecto, pues hay una forma de medir su tamaño, ¿cierto? El hecho es que el formulador del proyecto debe definir cuál es el tamaño que le va a dar al proyecto, ¿cierto? Y es una decisión importante porque puede amarrar muchos recursos. Porque si yo decido hacer una planta que en vez de fabricar 1000 unidades por hora sea capaz de hacer 5000, pues obviamente eso significa que tendré que tener más recursos, más trabajadores o más máquinas, ¿cierto? En el caso de la universidad, pues si yo quiero que sirva en vez de 1000 personas para 1500, pues tendré que hacer más aulas, ampliar aulas, tener más mobiliario. Entonces, una decisión que amarra costos y que puede afectar la rentabilidad. Consecuencias del tamaño del proyecto. Entonces, como les dije, el tamaño que yo decida me va a exigir unas inversiones y unos costos para lograr esa capacidad, ¿cierto? Pero pues también me va a generar unos ingresos, en el sentido de que, ok, aunque a mí me cueste más comprar las máquinas para 5000 bocadillos, pues también van a ser más unidades que puedo vender, ¿cierto? Y finalmente la rentabilidad pues es una relación entre eso, entre las inversiones, los costos y los ingresos. Factores que afectan el tamaño del proyecto, o sea, factores que yo debo tener en cuenta a la hora de decir con qué tamaño me voy para mi proyecto.
¿cierto? Entonces, primero el tamaño del mercado. Si yo veo que la demanda no es suficiente o es pequeña, pues mi proyecto va a ser relativamente pequeño, ¿cierto? Porque nada me sirve tener un proyecto con una capacidad muy grande si no va a tener demanda. Entonces, una muy importante. Capacidad financiera. Pues si no tengo los recursos para un nivel dado de capacidad, pues eso me va a limitar la capacidad. Entonces, piensen ahora que el producto hay muchísima demanda, pero yo necesito comprar maquinaria para suplir esa demanda, pero no tengo plata. Pues me toca limitar la capacidad o el tamaño de mi proyecto, pero por temas financieros. Disponibilidad de recursos. Pues hay otros recursos que no necesariamente son financieros, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a montar una planta donde necesito 1000 operarios, pero en la ciudad donde va a montar la planta no hay tanta disponibilidad de mano de obra. Entonces, pues puede que también tenga que limitar el tamaño por falta de recursos como mano de obra, por ejemplo, ¿cierto? O porque las máquinas que necesito están agotadas. O sea, no hay las máquinas que necesito. Pues también sería un tema de disponibilidad de recursos. Distribución del mercado. ¿Qué tan disperso está el mercado? ¿Cierto? La ubicación. ¿Por qué la ubicación puede afectar el tamaño? Porque si yo, por ejemplo, quiero montar una planta de producción dentro del casco urbano de Bogotá, pues habrá reglamentaciones que me dicen, no, es que usted no puede montar aquí una empresa de más de tanto espacio porque primero el espacio es muy costoso o no hay disponibilidad. Muy diferente a si lo voy a montar en una vereda de pronto aledaña que tengo pues, tengo cómo jugar con eso. Entonces la ubicación me puede limitar también el tamaño. Proceso tecnológico, entonces lo mismo. Si las máquinas que necesito de pronto son muy costosas o son inasequibles, pues también eso me va a limitar un poco el tamaño. Y problemas legales, ¿cierto? Puede que lo que les digo, por legislación yo no puedo montar una fábrica en cierto punto, ¿cierto? O con cierto tamaño. Entonces, eso también me podría limitar el tamaño. Entonces, uno diría, bueno, pero finalmente, ¿cómo decide uno? Pues generalmente el tamaño va a quedar definido por el factor más restrictivo de todos estos. Entonces, generalmente lo que uno hace es empezar a evaluarlo y hay uno, pues, que va a ser el más limitante y pues con ese es con el que tendría que trabajar. ¿Listo? Para tener en cuenta, ¿cuál es el objetivo de localizar el proyecto, que es la segunda decisión importante? Es maximizar la utilidad, la rentabilidad o minimizar los costos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de localizar un proyecto porque es una decisión que no, o sea, no puede ir cambiándose en el corto tiempo. O sea, yo decido dónde voy a dejar el proyecto y esa decisión pues no la puedo ir cambiando en el otro mes. No, entonces tengo que evaluar muy bien al principio para finalmente decir dónde va a quedar fijo mi proyecto. Entonces, una decisión compleja donde se pueden usar criterios cualitativos y cuantitativos para definir el sitio donde localizo mi proyecto. Factores que pueden influir en la localización o en el sitio que yo escojo para dejar mi proyecto fijo. Entonces, primero, medios y costos de transporte, ¿cierto? Entonces, para mí es importante saber si el sitio donde me quiero ubicar es fácil de, por ejemplo, para mover materias primas y para sacar productos terminados, si realmente hay vías, si no hay muchos peajes, si las vías son destapadas. Eso puede decirme, no, en ese lado ni monte la planta porque llegar allí es súper difícil y le va a salir recostoso, ¿cierto? Entonces, eso puede afectar la ubicación. Disponibilidad y costo de la mano de obra, lo mismo. Si ustedes van a montar una empresa en un sitio donde no hay mano de obra, pues digamos que no tiene mucho sentido porque pues se van a embalar después por no tener trabajadores. Cercanía a las fuentes de abastecimiento, ¿cierto? Entonces, si mis proveedores van a quedar muy lejos de mí, también lo voy a pensar, ¿cierto? No me sirve estar tan lejos de mis proveedores porque por un lado se me demora lo que yo pida y me puede salir costoso el transporte. Factores ambientales. Entonces,
Lo mismo, si yo quiero ubicarme al lado de un río, puede que haya temas ambientales que no me permiten ubicarme en cierto sitio. O por ejemplo, hay una legislación que no me permite montar una empresa en pleno centro de Bogotá por la contaminación. Entonces, eso también puede, en ese sentido, afectar mi decisión. Cercanía del mercado. Entonces, en este caso, listo. Si mis clientes están muy lejos también del sitio donde voy a tener mi proyecto, pues puede que me haga pensarlo dos veces por lo mismo, porque el transporte de los productos para que lleguen a los clientes se puede volver muy costoso. Costo y disponibilidad de terrenos. Entonces, muchas veces yo quiero ubicarme en un sitio estratégico, pero cuando voy y pregunto el precio del metro cuadrado es carísimo, entonces me saldría muy costoso, por ejemplo, ubicarme ahí. Entonces tenga que buscar un sitio de pronto más barato, pero que es mejor en otros aspectos, ¿cierto? Topografía de suelos, muchas veces las características naturales del terreno, pues, o me ponen trabas o puede que me facilite la ubicación. Estructura impositiva y legal, ¿cierto? Porque si me ubico en un sitio puede que tenga más o menos impuestos o más o menos restricciones de tipo legal, entonces eso también eh, podría afectar la decisión que yo tome de dónde ubicarme, dónde me conviene más. Servicios públicos. ¿Será que ese sitio donde me voy a ubicar si tiene servicios públicos, si me va a llegar el agua, si me va a llegar la luz, está cerca de un sitio de conexión? Entonces, esta es una lista como de lo más importante, pero pues puede haber muchas más cosas que a uno le interesaría tener en cuenta. Entonces, el problema es que ustedes no van a encontrar un sitio que cumpla todas esas características como ustedes las quieren. Generalmente habrá un sitio que es bueno en unos aspectos y malo en otros, y ya lo que ustedes tendrían que entrar a revisar es, listo, de todos esos, ¿cuál es el que más me conviene? Yo sé que no hay ninguno perfecto, pero ¿cuál es el que más me conviene según las características? ¿Qué métodos tenemos para evaluación y selección? Entonces, tenemos dos métodos. Están los métodos cualitativos, los cuales se basan como en la experiencia o en otras condiciones que no son necesariamente numéricas. Y ahí tenemos tres importantes. Tenemos el de antecedentes industriales. ¿En qué consiste el de antecedentes industriales? Hay un proyecto parecido al que yo quiero montar y yo vi que ese proyecto se ubicó en un sitio particular y al parecer le ha funcionado. Entonces yo digo, pues como el proyecto de él es parecido y le ha ido bien ahí, pues entonces yo también voy a hacerme en un sitio por ahí parecido o cercano, ¿cierto? Entonces es como por analogía. ¿Cuál es el riesgo? Pues es muy arriesgado porque lo que le ha funcionado a un proyecto no necesariamente le va a funcionar al otro. Entonces, pero es un método que en algunos casos todavía se utiliza, pues a pesar de los posibles problemas que puede tener. El factor preferencial es cuando yo decido por algún criterio más o menos arbitrario y un poco emocional dónde hacerme. Entonces, yo sí o sí quiero montar la empresa en mi pueblito natal porque quiero que mi pueblo progrese, que la gente tenga empleo. Entonces yo digo, allá tiene que estar porque yo quiero que esté allá y quiero que beneficie a mi pueblo. Eso sería factor preferencial. Y el factor dominante es cuando casi que me veo obligado a ubicarlo en un sitio por las características de mi proyecto. Entonces, si yo lo que voy a explotar es una mina, pues sí o sí el proyecto se tiene que ubicar donde está la mina. No puedo decir que lo voy a hacer en otro lado. Entonces, casi que en ese factor dominante ni siquiera es que me dé opción, sino que me toca en ese sitio sí o sí. Y en los cuantitativos existen varios, sin embargo, el más sencillo, pero también el más utilizado es el método de los factores ponderados, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿en qué consiste este método? A los diferentes criterios se les asigna una importancia o ponderación, peso normalizado, según el criterio y experiencia del evaluador, y con base en esta ponderación se selecciona una alternativa. Entonces, básicamente, lo que se hace es que aquí se saca una lista de cuáles son los criterios más importantes a la hora de definir el sitio de ubicación de mi proyecto. Entonces puede salir una lista grande o pequeña, eso va a depender de quien esté haciendo el análisis,
Y a cada uno de esos factores o criterios se les va a dar un nivel de importancia. ¿Cuál es la idea? Que ese nivel de importancia pues sea proporcional a la importancia que tiene, valga la redundancia. Y se normalizan para que la suma de todas esas ponderaciones sumen 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, la empresa ha decidido que hay 4 criterios importantes: la disponibilidad de materia prima, la cercanía del mercado, la mano de obra disponible y las restricciones ambientales. Y les ha dado una importancia. Entonces, a la disponibilidad de materia prima le ha dado una importancia del 0.38, o sea, es relativamente importante, al igual que la mano de obra disponible. A la cercanía al mercado 0.025 y a las restricciones ambientales 0.07. Entonces, miren que para ellos lo más importante es la disponibilidad de materia prima y la disponibilidad de mano de obra. Eso es como lo que más pesa a la hora de tomar la decisión. Y el tema de las restricciones ambientales, pues en este caso no es tan importante. Entonces lo que se hace es, para todas las alternativas que se tengan de ubicación, dar una calificación en cada uno de estos ítems. Entonces, por ejemplo, en el sitio 1 se dio una calificación de 5 a la disponibilidad de materia prima, de 8 a la cercanía del mercado, de 4 a la mano de obra disponible y de 10 a las restricciones ambientales, ¿cierto? En este caso esos puntajes se están dando entre 0 y 10, pero uno es libre de asignar la escala que quiera. Entonces miren que cada sitio se le dio una calificación en cada uno de esos criterios. Y lo que se hace al final es para cada sitio sacar una ponderación del puntaje global. Entonces el puntaje global es coger el puntaje que se le dio en cada criterio multiplicado por el peso o la importancia que tiene ese criterio. Entonces, en este caso, al hacer ese cálculo para los sitios 1, 2 y 3, lo que podemos ver es que el máximo puntaje lo obtuvo el sitio número 2 con un puntaje global de 6.74. Entonces, ¿cuál sería la decisión ahí? Seleccionar el sitio número 2 para ubicar mi proyecto. ¿Por qué? Porque en conjunto y teniendo en cuenta la importancia que yo le di a cada criterio, pues ese es el que mejor califica en la mayoría de criterios y proporcional al peso, ¿cierto? Entonces, miren que el método operativo es relativamente fácil. El tema es que esa ponderación relativa esté muy bien sustentada y que las calificaciones también estén bien dadas, ¿cierto? De eso depende que el resultado sí sea diciente y se aplique a la realidad del proyecto, ¿cierto? Ahí se puede hacer un ranking. El mejor es el sitio número 2 y en caso de que no se pueda el sitio número 2 por algún motivo, pues el sitio número 3 sería la segunda opción y ya por último el sitio número 1. Entonces, esas calificaciones las tienen que dar expertos, o sea, que conozcan del tema, ¿cierto? No es que cualquier persona va a dar su calificación. Tiene que ser alguien experto que sí conoce realmente el contexto del proyecto y que conoce el contexto de esos sitios o de esas alternativas que están ahí compitiendo como tal. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.